Hola, ¿qué tal amigos de lo que la gente pregunta? Disculpe la introducción un poquito apresurada. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de la defensa de Leopoldo López, dejaron muchas inquietudes en su intervención anterior acerca de lo que ocurrió el pasado 12 de febrero. Juan Carlos, gracias por acompañarnos nuevamente. Yo entre las inquietudes dejaba, dicen que había infiltrados en la marcha del 12 de febrero. ¿Cómo llegan los colectivos? ¿Quién los manda? ¿Cuál es la historia detrás de los colectivos? Mire, en efecto estaban los grupos afectos al oficialismo en el sector. Hay testimonios en el expediente de Juancho Montoya donde que acreditan y hacen referencia de manera expresa que habían un grupo importante de personas en motocicletas provistas de armas y las mostraban de manera explícita ante los manifestantes que estaban en la esquina ahí de la esquina Monroe de la Avenida México. Incluso uno de ellos manifiesta, dice en su testimonio, que había la presencia de la Guardia Nacional y que la Guardia Nacional separaba la presencia de los colectivos con los estudiantes y que deliberadamente se retira la Guardia Nacional y es cuando los colectivos van hacia los estudiantes. Y los estudiantes también responden con piedras y objetos contundentes hacia ellos. Y eso trae como consecuencia luego la lamentable situación de la muerte de Basil y de Juancho Montoya también, que hay que reconocerla como lamentable. Esa es la realidad de lo que ocurrió el 12 de febrero, pero nada de eso, señores, nada de eso guarda relación con el discurso de Leopoldo López. Juan Carlos, Nicolás Maduro dijo en los días siguientes a los sucesos del 12 de febrero que había evidencias que a Juan Montoya y a Basil da Costa los habían asesinado con la misma pistola, que la bala coincidía con el mismo, los proyectiles coincidían con la misma arma. Sin embargo, después salen procesados dos personas distintas, un funcionario del SEBIN y un integrante de un colectivo. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue con la misma pistola o no fue con la misma pistola? ¿Se pasaron la pistola? ¿Eran panas? ¿Estaban disparando juntos? Sí. Las primeras experticias hicieron referencia a ese hecho. Pero en el caso de Montoya y de Basil ocurrió algo que lamentablemente no lo permitieron en nuestro caso, que se pudo practicar múltiples pericias de comparación balística, incluso se llegó hasta practicar un peritaje en Brasil con expertos que no eran funcionarios del CICPC, o se hizo un peritaje internacional, y ese cúmulo de experticias, de contraexperticias, es lo que permitió desvirtuar la participación de otros funcionarios en lo que se decía en un principio. Lamentablemente en el caso de López, en lo que respecta al peritaje de análisis de contenido del discurso de López, únicamente se permitió el análisis que hicieron unos expertos del PSV y se negó la posibilidad de que presentáramos contraexperticias al respecto, inclusive parte de lo que pretendíamos, que se hiciera un peritaje de naturaleza internacional con expertos que no tuvieran ninguna vinculación en Venezuela. Pero Juan Carlos, me surgen varias inquietudes. ¿Quiere decir que entonces que la experticia en Venezuela del CICPC es deficiente? ¿Que se necesitó una contraexperticia en Brasil para que se determinara que lo que tú descubriste aquí no lo descubriste allá? No, no necesariamente. El Código Orgánico Procesal Penal establece la figura de la contraexperticia. Uno tiene derecho, una vez que se produce un peritaje, a decir, no estoy de acuerdo con este resultado, este resultado es incompleto, no es preciso, pido que se haga una contraexperticia. En principio la contraexperticia puede hacerse con cualquier otro de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué en Brasil? En este caso se realizó una contraexperticia y se decidió tomar un tercer peritaje internacional. Eso es viable, eso se puede hacer, y sobre todo en casos de esta naturaleza cuando hay tanta controversia. Pero quién, o sea, lo que me refiero es, claro, ¿por qué en Brasil y quién paga eso? O sea, no, es raro. Bueno, esos detalles yo los desconozco, pero desde el punto de vista procesal es viable que pueda hacerse un peritaje internacional. En el caso de López, ese siempre fue un pedimento a gritos de la defensa de un inicio. Recuerda que la Fiscalía, cuando presenta la acusación en contra de Leopoldo López, el escrito acusatorio dice la Fiscalía, esto es un delito cometido en contra de la Fiscalía. La Fiscalía en la acusación se autocertifica como víctima y esa misma institución, Fiscalía, es la que ordena que se practique la investigación. Los peritajes los realizan funcionarios de la Fiscalía. El escrito acusatorio también certifica como víctima al CICPC y los funcionarios del CICPC son quienes practican la otra actividad pericial. Por eso nosotros dijimos, no podemos dejar la verdad del caso en manos de las víctimas.
los funcionarios del CICPC y del Ministerio Público no pueden practicar las experticias. Aquí hay un grave conflicto de intereses y un grave choque que afecta a la ética como valor fundamental de un sistema de justicia. Cuando a Leopoldo le ordenan la captura, es por las muertes del 12 de febrero. Es así. Sin embargo, después lo sacan de las muertes del 12 de febrero cuando se demuestra que quienes participan en estos asesinatos son gente del oficialismo, bien como funcionarios policiales, bien como colectivo. Pero ¿por qué separan las causas? Si tú no puedes separar los hechos, lo que ocurre en la fiscalía ocurre dentro de un contexto. Y en ese contexto están los fallecimientos. ¿Por qué separan el juicio? Esos casos nunca debieron haberse separado, porque se tratan de delitos conexos, hay conexidad material, hay conexidad fáctica. Entiendo que la separación de los procesos es una estrategia que le salió muy bien al gobierno nacional con el caso del 11 de abril. Separó el caso de los pistoleros de Puente Ayaguno, fueron absueltos porque no habían cometido delitos y siguieron el caso contra los policías y fueron condenados a pesar de que menos habían cometido ningún delito. Entonces entiendo que esta suerte de estrategia que ya le salió muy bien al Estado venezolano o al gobierno venezolano en su oportunidad es lo que han tratado de hacer ahora. Y por eso nosotros en la sesión anterior presentamos el expediente de Basil y de Juancho Montoya en copia certificada porque parte de las evidencias que aparecen allí guardan relación indirecta en materia, de manera conexa materialmente y esas causas no pueden ser separadas. Las evidencias del caso de Juancho Montoya están íntimamente vinculadas con el caso López y en el caso López surgen evidencias que pueden ayudar a la búsqueda de la verdad en el caso Basil da Costa. Dos días antes de los sucesos del 12 de febrero, Diosdado Cabello en una rueda de prensa del PSUV le dice a Leopoldo López, prepárate Leopoldo porque vas a tener que mandar a asesinar un montón de gente. O sea, pronosticó que iba a haber muertos el 12 de febrero. Eso es cierto. Media hora después de la muerte de Juancho estaba en La Victoria diciendo nos mataron a Juancho, un camarada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabían? O sea, ¿qué es un predeterminador? Porque a Leopoldo lo acusan de ser predeterminador. Sí. Pero, por ejemplo, tengo entendido que entre las personas que participan del lado del oficialismo, de los policías y demás, hay una escolta de Rodríguez Torres. Sí. Mire, la figura del determinador es muy simple. Es lo que se conoce como el autor intelectual en la práctica. Es el sujeto que paga a un sicario, a un otro para que actúe, el sujeto que contrata a un ejecutor para que cometa el delito, no directamente por el que intelectualmente prepara la acción criminal. Pero esa figura del determinador implica la necesidad que exista un sujeto determinado, específico, en directa relación de causalidad con el determinador, y que ese sujeto determinado realice un acto de manera, insisto, o sea, en pocas palabras, que le dé instrucciones a alguien para que cometa un delito. Que le gire instrucciones mediante precio, recompensa o aún gratuitamente para que ejecute de manera directa la perpetración del hecho. Eso no lo hay en el caso de Leopoldo López. ¿Cómo Leopoldo le puede dar instrucciones a una escolta del ministro? ¿Cómo le puede dar instrucciones a un integrante de un colectivo? ¿Cómo le puede dar instrucciones al SEBIN? Bueno, ese argumento, literalmente como tú lo estás presentando, lo manifestamos ante el Tribunal de Control en la audiencia de presentación y el Tribunal de Control desestimó el cargo de delitos de terrorismo y delitos de homicidio y otras lesiones personales que desde un principio se le pretendían imputar a Leopoldo López como determinador. Pero actualmente cuando ustedes le plantean al Tribunal de Juicio, mira, no puede separarse lo que ocurrió con Basil y lo que ocurrió con Juancho con lo que le están imputando a Leopoldo y a los estudiantes. ¿Cuál fue la respuesta del Tribunal? La respuesta es interesante, José Vicente. La respuesta del Tribunal es, en estos momentos no voy a admitirlo, pero no descarto la posibilidad que más adelante, durante el desarrollo del proceso, yo me traiga esos medios de prueba para acá. No lo negó. La jueza Barreiros no negó la incorporación del expediente de Montoya y de Basil al caso López. Sencillamente dijo, entréguenlo, vamos a evaluarlo y del decurso del proceso, de ser necesario, como dice la norma, la juez lo incorporará. Ok. Si Leopoldo, como alega la defensa y como aparentemente muestran los hechos, no tiene que ver con las instrucciones para que se diera la violencia del 12 de febrero, alguien tuvo que ver. ¿Qué ha hecho la defensa o qué pretende hacer la defensa en este sentido en particular? Bueno, nosotros estamos recibiendo instrucciones de nuestro cliente, porque tengo que reconocer que ha sido una instrucción directa de él, de profundizar en ese tema. Leopoldo le interesa la verdad, más allá de su libertad. Leopoldo le interesa que en Venezuela e internacionalmente se sepa qué pasó el 12 de febrero,
¿Por qué la Fiscalía General de la República estaba desprovista de custodia? ¿Por qué la Fiscalía General de la República lamentablemente resultó afectada en sus vidrios? ¿Por qué se quemaron unidades del 6CPC y todo ello sin la participación de los 4 jóvenes que están hoy procesados y mucho menos de Leopoldo López? O sea, no nos podemos quedar en allí. Nosotros tenemos la obligación como venezolanos de que la verdad histórica quede reflejada en este proceso y estamos profundizando en este sentido. Parte de las instrucciones que recibimos de Leopoldo López el día de ayer es que intentemos acciones y las vamos a intentar con evidencia contundente que van a producir la verdad de lo que ocurrió allí ese día. ¿Quiénes están detrás de las muertes de Basil? ¿Quién está detrás de la muerte de Montoya? ¿Quién está detrás de la muerte de los daños que sufrieron los vidrios del Ministerio Público ese día? Te aseguro que no fue Leopoldo López. ¿Quiénes están? Eso se sabrá. O sea, las instrucciones en qué sentido van para que sea un poquito más Intentemos acciones legales. Acciones legales de diversa naturaleza. El día de hoy, lamentablemente, no es el momento para decírtelo, pero estamos preparando una serie de acciones legales que están íntimamente relacionadas para que la verdad se demuestre, la verdad salga a flote y que quede en la conciencia de los organismos competentes la necesidad de investigar, profundizar y establecer las reales responsabilidades como consecuencia de los hechos que lamentablemente ocurrieron el día 12 de febrero. ¿Y estas instrucciones irían en el sentido de quiénes serían los verdaderos autores intelectuales de la masacre del 12 de febrero? Absolutamente sí. ¿Qué pasó con Leopoldo López una vez que concluyó la marcha? O sea, ese halo de misterio. Leopoldo sale en horas de la noche por los medios criticando la violencia, el resultado que había producido la muerte de Juancho en horas de la tarde y de Basil, pero que después de Roberto Redman en horas de la noche. Pero en ese interín, ¿qué se hace Leopoldo? Mira, Leopoldo ese día se retira Metro con su grupo de personas, siguió en su actividad política, estuvo en la sede de sus oficinas y rindió esa declaración que conocen los medios, que fue recogida y difundida en horas de la noche. Ya en horas de la noche, ya nosotros teníamos información, porque así lo recibimos de parte de los tribunales, de que a Leopoldo López se le estaba dictando una orden de aprehensión. En efecto, en horas 7, 8 de la noche ya se produce la petición del Ministerio Público y a las 10 horas de la noche el Tribunal 16 de Control emite la boleta de captura en contra de Leopoldo López por delitos de terrorismo, homicidio calificado, lesiones, incendios. Sin haber investigado. Y todo, sin haber investigado. Sin existir una investigación seria, sin habérsele llamado a él para que rinda declaración ni darle posibilidad de defenderse. Ahora, eso no ocurrió en el caso de Leopoldo López. Juan Carlos, sin pretender involucrar a más nadie, porque la idea no es involucrar, sino más bien desinvolucrar. La idea es la verdad. Sí. Leopoldo no era el único político que participó el 12 de febrero, pero sí fue el único político a quien se le pidió la captura. ¿Cómo se explica esto? Bueno, eso lo que te evidencia es que desde un principio esto era un plan preestablecido, preestructurado con anterioridad, con la finalidad de atacar a Leopoldo López. Ahí se le ve, como dicen, las costuras a la situación. Esa privación, esa orden de privación de libertad fue no solamente injusta, sino el resultado de una manipulación de carácter político y lamentablemente una manipulación que ha incidido sobre el sistema de justicia de Venezuela. A lo largo de los últimos meses lo que la gente pregunta es ¿por qué Leopoldo se entregó? Sí. ¿Por qué? ¿Qué conversaron ustedes puertas adentro? Es una excelente pregunta y yo me voy a cometer el atrevimiento por tratarse de ti y de tus seguidores de hacer una infidencia. En la primera reunión que yo tuve con Leopoldo López, le dije, Leopoldo, de lo que hemos revisado, está la orden de aprehensión, te están persiguiendo por tales y tales hechos, hay irregularidades en la investigación, no hubo investigación, no se trata de una decisión que sea correcta, y mi olfato me dice que esto es una persecución estrictamente de carácter político en donde lo jurídico no va a tener ninguna efectividad, el manejo jurídico que se haga. La recomendación que te hago como abogado es que no te presentes y busquemos otras alternativas de índole político o otras alternativas de índole jurídico para ir sustanciando otras pruebas que vamos a ir incorporando durante el desarrollo de la investigación. Leopoldo López me dice, no Juan, yo no voy a huir. Yo no voy a huir porque yo no puedo abandonar mi país, porque yo no puedo abandonar a los estudiantes que estaban injustamente presos, porque yo le voy a dar la cara a mi país
y yo voy a enfrentar esta situación injusta. Y eso me pareció correcto. Y ahí es cuando, que es lo que te quería decir, y ahí es cuando surge la frase de Leopoldo: prefiero explicarle a mis hijos por qué estoy detenido que por qué no hice nada para impedirlo. Entonces yo le dije, bueno, Leopoldo, eso me parece muy loable, me parece muy digno, me parece muy altruista y yo te apoyo hasta el final. Y ahí es cuando se toma la decisión de que Leopoldo se ponga derecho a enfrentar a la justicia. Pero ahora lo quieren vincular con Lorenza Let y quieren señalar que Lorenza Let estaba en un plan terrorista para asesinar personas. O sea, cuanta circunstancia sea un motivo de desestabilización para el país, desde la perspectiva del gobierno, tiene a Leopoldo atrás. Cuidado y lo responsabilizan por la chikungunya o por lo que ocurre en el hospital de Maracay. Mire, José Vicente, eso tiene una sola finalidad y es muy claro. Desde estas 5 sesiones que se han producido en el juicio, ha quedado establecido de que Leopoldo López y los estudiantes son inocentes. La última sesión estuvo muy precisa, que el mismo funcionario de la Fiscalía que hizo el análisis del sitio de suceso llegó a la conclusión de que no hubo incendio en la Fiscalía. Pero hubo incendio en los carros. Bueno, pero y eso quiere decir que el delito de incendio entre el Ministerio Público no ocurrió. Y el delito de incendio... ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista jurídico? Muy bien, desde el punto de vista jurídico, el delito de incendio, para que pueda llegar a una pena de 8 años, se castiga a quien intencionalmente produzca incendio, queme, una situación que afecta la estructura de un edificio público o destinado a un servicio público. Y eso puede llegar a tener una pena hasta de 8 años de cárcel. No existe el delito de incendio para bienes muebles. Un vehículo es un bien mueble. No se puede aplicar el delito de incendio con una pena de 8 años para el caso de la quema o de daños a un vehículo automotor. ¿Qué ocurre allí? Porque se quemaron los carros. Se quemaron los carros. ¿Qué ocurre ahí? Que el Ministerio Público acusó en lo que respecta a los vehículos por el delito de daños a la propiedad pública, que tiene una pena sustancialmente menor. Eso no quiere decir con ello que ese delito sea cometido y mucho menos que fue determinado por Leopoldo López. Pero existe una realidad y ustedes los medios lo reflejaron. Las unidades del CICPC fueron quemadas. La Fiscalía no fue incendiada. Entonces hay que hacer una correcta labor de tipificación del delito. Si se quemaron unas unidades del CICPC, se ha consumado el delito de daños a la propiedad. ¿Quién es el autor? Bueno, te aseguro que no fueron los estudiantes ni Leopoldo López. Vamos a tratar de ponerlo en castellano y en matemáticas. Aceptando esas dos realidades, no hay incendio en el Ministerio Público y lo que hay es daño a los vehículos. Así. ¿En cuánto reduce la pena a la que se arriesga Leopoldo López si lo llegaran a condenar? Miren, en el supuesto negado que se produzca una condena, porque no debería producirse, si se produce una condena sería un acto abrupto y la condena no sería en contra de Leopoldo López, sino de los jueces, estarían condenándose ellos mismos. Se ha calculado más o menos una pena entre 10 a 12 años de prisión. Ahora, tomando en cuenta que los dos delitos más pesados que se le acusa a López de manera injusta son los delitos de asociación para delinquir y el delito de incendio. Ahora, el delito de incendio ha quedado totalmente destruido. El delito de asociación para delinquir también estoy seguro que quedará desnaturalizado. Y los otros delitos de determinador en daño e instigación pública también. Pero ya con la eliminación del delito de incendio, pues la pena bajaría ostensiblemente. Ya esa pena jamás pudiera ser de más de 5 años. Ahora, Juan Carlos... En el peor de los casos, que se produzca una sentencia condenatoria sin sentido, sin ningún tipo de prueba. Me queda apenas un minuto. ¿Cómo aspirar a obtener algún tipo de visto bueno por parte de la justicia venezolana cuando no lo dejan promover pruebas, cuando ni siquiera lo dejan ser chequeado en el tema de la salud, cuando te separan las causas, cuando en cuestión de horas le dictan una privativa de libertad? ¿Cuándo ha ocurrido todo lo que ha ocurrido? Mire, este caso se ha caracterizado precisamente por tener una sistemática violación del derecho al debido proceso. Esa orden de aprehensión fue una orden de aprehensión irregular. La primera audiencia de presentación se hizo en las puertas de una cárcel, fuera de la jurisdicción territorial del tribunal. Durante la investigación se negó la posibilidad de que presentáramos pruebas de descargo. Durante el juicio se nos ha negado también esa posibilidad. Es decir, no estamos frente a un debido proceso. Esto es un ejercicio jurídico de lo que jamás debe ocurrir en un caso judicial.
Sin embargo, fíjate que la verdad es una sola y la verdad está saliendo durante el desarrollo del proceso. ¿Qué estamos haciendo? El contrainterrogatorio, y la técnica del contrainterrogatorio de los mismos testigos del Ministerio Público nos ha permitido conectarlos con una verdad que saldrá y una verdad que acreditará la inexistencia de delito. Pero me quedan 10 segundos. Una verdad que no se puede conocer más allá de los dichos de los abogados, de las familiares, porque ni siquiera el juicio es público y no permiten la prensa. El juicio no es público y eso afecta uno de los principios fundamentales del Código. Y en 10 segundos te digo, debe ser una sentencia condenatoria con violación del principio de la publicidad entre todas las violaciones de derechos fundamentales que se han producido, es una sentencia absolutamente nula. Y así será declarado ante cualquier instancia nacional e internacional. Muchísimas gracias, Juan Carlos Gutiérrez, integrante de la defensa de Leopoldo López, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.